Muchas gracias, señor presidente. A don José Rafael Fernández, que hablaba con don Arturo ahí y decía que José Rafael tiene menos canas que yo. Y él me dijo que es que no había sido gobernador. Yo creo que es un comentario contra interés, porque eso querría decir que don Arturo ha sido gobernador muchas veces. Privilegio poder estar aquí y agradezco muchísimo a los compañeros que están acá en la tarima, particularmente un abrazo al alcalde de Bayamón, al buen amigo Ramón Luis Rivera Hijo, que tanto ha hecho en este tema y estoy seguro que tanto más va a hacer. Igual al secretario, todos los demás compañeros, sé de su presentación y de que luego viene una también del municipio de Carolina. Es un honor al fin y al cabo, dentro de todo, poder tener este espacio con ustedes y comparecer a este 21º Congreso de Vivienda que organiza la Asociación de Bancos de Puerto Rico como una aportación de la asociación a la comunidad y a la sociedad puertorriqueña. Poseer una vivienda adecuada, como adelantaba el presidente de la asociación, es uno de los principales derechos del ser humano y por supuesto es una de las principales tareas de cualquier pueblo con su gente. El hecho de que más del 70% de las familias puertorriqueñas vivan en hogares de su propiedad es uno de los principales logros de nuestro país durante la segunda mitad del siglo XX. Pocos países pueden anunciar un número como ese. Ese logro fue producto de una época que se dio entre los años 50 y 80, en la que abundaron los proyectos de vivienda a precios accesibles para las familias que aspiraban a convertirse en dueñas de sus propios hogares. Así fue que alcanzamos una proporción de familias dueñas de su hogar mayor a la proporción de los Estados Unidos de América. Hoy estamos en un periodo, en un proceso de transformación y de grandes retos. Muchos temas, como ustedes saben, pero también el tema de la vivienda, no solo en Puerto Rico, sino que en los Estados Unidos y en varios países europeos, a raíz de la recesión económica global que ya nos aqueja por unos años. Al igual que en los Estados Unidos, en Puerto Rico, los constructores de hogares, los bancos hipotecarios y sobre todo nuestras familias batallan por los efectos de esos años recesionarios. Todavía tenemos familias que han dejado de pagar sus préstamos hipotecarios, que han tenido que solicitar de los bancos un cambio en los préstamos, en los términos originales de sus préstamos, o que han perdido sus hogares en procesos de ejecución hipotecaria o se han declarado en quiebra para evitar el embargo de su hogar principal. El cuadro lo completan los bancos hipotecarios con gran cantidad de bienes inmuebles, productos de ejecuciones, restricciones en el acceso a préstamos, no solo hipotecarios, sino a préstamos personales, y viviendas nuevas que permanecen sin haber podido ser vendidas, algunas en proyectos que debió entregar el desarrollador al banco al no poder saldar el financiamiento interino con la venta de las unidades. Son realidades que se aglomeran y que son parte de esa crisis. En una conferencia reciente del Fideicomiso de Conservación, aprendí que durante los últimos 30 años se han construido 3 residencias por cada niño que ha nacido en Puerto Rico. Y eso, por supuesto, agrava la realidad. Escuchen esto bien. En los últimos 30 años, en Puerto Rico se han construido 3 veces el número de viviendas que el número de nacimientos. Y a la misma vez ha surgido, ¿verdad?, mundialmente estos años recesionarios. Con este cuadro, en cuanto a este tema, podría abundar sobre muchos otros, como saben. Llegamos al gobierno en enero. Contiene también retos fiscales que impiden una acción aún más proactiva a favor de solucionar estos problemas privados. Mientras el desarrollo de viviendas de alto costo continuó,
La demanda de vivienda de interés social se hizo evidente. Compañeros, amigos y amigas, necesitamos mirar el tema de la vivienda con ojos distintos para lograr superar los retos. Como decía el presidente de la asociación, es de las crisis que surgen los mejores tiempos en nuestra historia. Y se puede identificar con el final de cada crisis, el final de una buena era. Mi gobierno está comprometido con incentivar el repoblamiento, por ejemplo, de nuestros cascos urbanos, que han sido víctimas de un modelo de desarrollo propio de continentes. La política pública tiene que incluir repoblar los centros urbanos. De esa manera se le da nueva vida. Es un objetivo que es necesario para el país y que requiere que la industria de la construcción de hogares y la banca hipotecaria sean socios en esa gestión del país para mejorar la calidad de vida de la gente. Y con ello contribuimos a reducir otros males sociales. Por ejemplo, uno de los temas donde hemos logrado tener en estos últimos meses grandes avances, que es en la lucha contra el crimen, también lo logramos combatir si logramos repoblar sectores que han estado deprimidos y que ahora se convierten en lugares fantasmas, propicios para la gestión criminal. Estamos creando un nuevo programa de vivienda urbana tipo infill housing. Esto es la inserción de unidades de vivienda dentro de un espacio disponible en un sitio o vecindario ya desarrollado. Se trata de recuperar solares baldíos con estructuras abandonadas y en estado de deterioro que se han convertido en estorbos públicos y construir en su lugar viviendas de una densidad que armonice con su entorno. Y se está teniendo éxito. Los alcaldes aquí presentes pueden atestiguar el éxito de esa gestión. Cuando construyen nuevas residencias en lugares abandonados o en estorbos donde antes había estorbos públicos en los cascos urbanos, se repuebla el casco urbano, aumenta el comercio del centro tradicional del pueblo y se reduce el crimen en esos mismos sectores. De hecho, las agencias federales que dan fondos para este tipo de estructura prefieren este tipo de desarrollo. Y hay ahora mismo, mientras estamos hablando, el desarrollo de decenas de millones de dólares en distintos centros urbanos, tanto metrópolis como centros urbanos más tradicionales, fondos federales que se han destinado a Puerto Rico para ese tipo de proyectos. También hay proyectos para incentivar la repoblación de cascos urbanos desde otra perspectiva. El pasado mes inauguré el programa de la compañía de turismo que otorga diversos incentivos para la construcción de casas de huéspedes y pequeñas hospederías en cascos urbanos, las cuales estarán exentos de dar servicios, exentos, además de otros impuestos, los impuestos que se refieren a algunos servicios que estas casas dan, como por ejemplo el restaurante, etcétera. ¿Por qué? Porque van a utilizar los servicios que se ofrecen en el casco urbano. Van a utilizar la comida del restaurante del pueblo, la lavandería que hay en el pueblo, y de esa manera se atrae capital al casco urbano donde van a vivir esas personas en las facilidades que vamos a estar construyendo y que ya se están construyendo en los distintos centros urbanos. Y de esa manera ven que es un proyecto abarcador, que no son ideas inconexas, sino que toda la gestión gubernamental se va dirigiendo de una manera programada dentro de un plan concertado para lograr repoblar los cascos urbanos desde distintas direcciones. Y esto porque estamos convencidos de que el crecimiento comercial de nuestros centros tradicionales va a provocar que en ellos ocurra un nuevo florecimiento de la vida comunitaria. Y miren, estaba repasando antes de venir para acá el primer informe del grupo que creé para la reestructuración de áreas autónomas en Puerto Rico. Algunos le llaman, consolidación de municipios, pero no, yo no favorezco ese tipo de medidas. El alcalde Camuy, estoy seguro que está de acuerdo conmigo en que no favorecemos ese tipo de medidas. Me dicen que la alcaldesa Salinas también está por ahí, según escuché.
y el alcalde de Bayamón estoy seguro que está igualmente solidario con sus compañeros alcaldes en esas gestiones. Pero sí tenemos mucho que trabajar ahí. ¿Y saben qué ha ido encontrando ese comité que ya me rindió su primer informe? Que en los países que han ido desarrollándose, la transferencia de recursos para servicios ha ido creciendo en los últimos 20 años. Es decir, que los países que hoy tienen una tasa de crecimiento superior a la mediana son países que, entre otras coincidencias, tienen en ellos una transferencia cada vez mayor a que los servicios la den los gobiernos más cercanos a las comunidades. Me es muy satisfactorio ver que ese aplauso lo generaron los alcaldes. Y también ustedes han podido visitar, estoy seguro muchos de ustedes, esos países que últimamente han estado muy presentes en los temas de desarrollo y van a ver que han procurado aumentar sus densidades. Aumentar sus densidades poblacionales. O sea que no se trata de una idea del gobierno de Puerto Rico para promoverla a ver si el resto del mundo la copia, sino se trata de ideas que están teniendo éxito en Latinoamérica, en Europa y en otros lugares del mundo. Por eso también estamos estableciendo una nueva política pública para fomentar una oferta adecuada de vivienda de alquiler a precios razonables, con énfasis en los siguientes grupos poblacionales: personas de 60 años o más, estudiantes universitarios, policías y otros empleados públicos que trabajan en lugares lejanos a sus hogares, jóvenes que recién inician carreras profesionales y profesionales extranjeros que se han decidido trasladar a Puerto Rico de forma temporera porque han encontrado trabajo acá o porque sus empresas los han trasladado acá. Con ese propósito, mi gobierno trabaja para aumentar los fondos de los programas federales de alquiler subsidiado de vivienda. Se trata de programas como Home, que provee viviendas a precios razonables a familias pobres y que también ayuda a las organizaciones de base comunitaria en sus propios proyectos de vivienda. Hablamos también de programas como el Low Income Housing Tax Credit, que concede créditos en el pago de contribuciones sobre ingresos federales equivalentes a entre 30 y el 70% de los costos de construcción a empresas que invierten en proyectos de vivienda de alquiler a precios razonables para familias de escasos recursos. Y por supuesto, el más conocido de los programas, que se le llama Sección 8, que existe desde 1937 por ley federal para subsidiar el alquiler para familias de escasos recursos. Gracias a la efectividad de las gestiones de la Administración de Financiamiento de la Vivienda, con los fondos de esos programas federales en 4 municipios del país se están construyendo proyectos destinados al alquiler con subsidio. En Ponce se construye el proyecto Miramar Housing, en San Germán, Santa María Apartments, en Atillo, el proyecto Atillo del Corazón. Igual, la Administración para el Financiamiento de la Vivienda y el municipio de San Juan han unido los programas federales de alquiler de vivienda subsidiada para hacer posible la construcción de Plaza Gran Victoria en la avenida Ponce de León en Santurce, un edificio con 98 unidades de vivienda y una inversión de $16 millones. ¿Dónde? En el centro urbano de Ponce, en el centro urbano de Atillo, en el centro urbano de San Germán y en la avenida Ponce de León en Santurce, en San Juan. Entonces ven que las distintas iniciativas de las que les he mencionado llevan todas una dirección. De nuevo, no son ideas inconexas, sino que es un plan que está en vigor y que está dando resultados, como pueden ver. Además de eso, es necesario que por fin el país tenga un plan de uso de terreno. Yo estoy seguro que desde la época en que don Arturo empezó a trabajar en la Asociación de Bancos,
allá para aquella época, se hablaba de que Puerto Rico necesitaba un plan de uso de terreno. Es probable que ninguno de los que está en esta habitación, quien con más canas cuente después de don Arturo, no recuerda la primera vez que escuchó de que Puerto Rico necesitaba un plan de uso de terreno. Ciertamente José Rafael y yo, que somos seguramente de los más jóvenes aquí, sabemos que el concepto existe desde antes de nosotros nacer. Pues estamos trabajando para que eso finalmente se dé y se convierta en realidad. Por ejemplo, tenemos que revitalizar los entornos al tren urbano para que el tren urbano sea útil para el país. Y tenemos que construir el tren de Cagua. Y así cuando una persona viene de Ponce, puede dejar su vehículo en Caguas y llega a Bayamón en tren. O si una persona va para el tribunal en Caguas y estaba en el tribunal de Bayamón, puede llegar de Bayamón a Caguas en tren, o del tribunal de San Juan al de Caguas, o del tribunal de San Juan al de Bayamón, o del Sagrado Corazón, o de la Universidad de Puerto Rico. Y si alguien viene de Humacao para la Universidad de Puerto Rico, para el Sagrado Corazón o para Bayamón, puede dejar su vehículo fuera de lo que hoy es el tapón, antes de llegar a donde hoy es el tapón. Y de esa manera se va ordenando el país. Ese objetivo de ordenar el país va de la mano de un objetivo mucho mayor. Y es tener ese plan. Yo me comprometí a que en 12 meses desde que solicité que se ordené, que se terminara el proceso, se culminara y ¿saben qué? El año que viene, Puerto Rico va a tener su plan de uso de terrenos por fin. Y en ese proceso que está a cargo de Luis García Pelati, presidente de la Junta de Planificación, él y yo estamos comprometidos a que sea un proyecto modelo de participación ciudadana. Tiene que ser un proyecto modelo de participación ciudadana porque la Junta lo tiene que hacer mediante celebración de vistas públicas, donde incorporará las sugerencias que sean necesarias y las propuestas que le sirvan mejor al país, respetando los planes de ordenamiento territorial de los municipios autónomos. ¿Por qué? Porque no puede ahora pasar lo que ha pasado tantas veces, que de repente hay lugares donde no existe el problema y allá va el gobierno a arreglar algún problema que no existe. Los municipios autónomos han establecido y han sido responsables desde 1991, algunos de ellos, en iniciar ese proceso, y algunos de ellos lo han culminado. Pues ahora nosotros tenemos que respetar ese trabajo y trabajar en torno a lo que ellos han hecho ya. Como les decía, ya el año que viene Puerto Rico va a tener su plan de uso de terreno, va a ser un modelo de participación, de cómo las cosas se tienen que hacer cuando se hacen de manera participativa, y vamos a respetar el trabajo que ya han hecho otros antes que nosotros. Todo esto lo estamos haciendo sin desatender áreas importantes dentro de lo que es la vivienda en Puerto Rico. Por ejemplo, hemos desarrollado un programa dirigido a la rehabilitación de viviendas en nuestras zonas rurales. En junio convertí en ley un nuevo programa de subsidio de vivienda de interés social en Puerto Rico, al que a pesar de nuestras restricciones fiscales, le hemos asignado para este año fiscal más de 15 millones de dólares. Y hablaba con don Arturo sobre cuánto efecto ha tenido. Y él me ha dicho que hace falta que se conozca más. Pues en ese esfuerzo de lograr que se conozca más, el gobierno tiene que hacer más y la banca tiene que hacer más. Ese incentivo que hemos llamado Mi Casa Propia aporta entre el 3 y el 5% del precio de venta o de tasación de una vivienda de interés social a una familia que vaya a comprar su primer hogar.
Si la vivienda de interés social es de nueva construcción, aportamos hasta el 5%, siempre y cuando el precio de venta sea de hasta $154,000 en el caso de casas terreras y $159,000 en el caso de condominios. Para vivienda existente, el subsidio es de 3% hasta un máximo de $6,000. La Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, encargada de administrar este programa, para el 30 de septiembre ya había logrado que 1,009 familias adquirieran su primera vivienda con este programa y la inversión social sumaba $3.6 millones. Eso quiere decir que quedan más de $11 millones allí disponibles para este programa. O sea que aquellos de ustedes que tienen interés en la venta de este tipo de residencias, primeros hogares, segundos hogares, ese dinero está allí para ayudarlos a vender y nosotros haremos un esfuerzo promocional adicional. Pero ustedes también tenemos que ser socios en esa gestión porque queremos que se vendan esas casas. Y nuevamente, habiendo adelantado que ese proyecto de ley lo firmé en junio, quiere decir que ya van 4 meses y no se ha gastado una tercera parte del dinero. El dinero está ahí para fomentar la venta de esa residencia. Queremos reiterarle que ese programa es un instrumento que atiende las razones que han evitado construir más vivienda de interés social. O sea que vamos a aprovecharlo. Vamos a hacerlo juntos. Yo soy consciente de que el principal argumento para evitar la construcción de vivienda de interés social es el de su costo en comparación con su precio de venta. Pues, conociendo esa realidad, estamos dispuestos a invertir en nuevas tecnologías que abaratan los costos de construir vivienda de interés social. Ya hemos identificado esa tecnología y ya hemos identificado las empresas que se ofrecen para ese tipo de construcción, que cumple con los códigos federales y que cumplen con las necesidades particulares de Puerto Rico en cuanto a nuestra realidad geográfica y meteorológica. De esa manera, al bajar los costos, también bajan los precios. Como ven, no se me olvida mi función como secretario de DACO. Si bajan los costos, tienen que bajar los precios, de manera que podamos atender de manera urgente el reclamo de las familias que necesitan vivienda a precios razonables. Además, como gobierno, estamos dando la mano a la industria de la construcción de hogares y a los bancos hipotecarios para que puedan vender las nuevas unidades que todavía tienen en inventario. Por eso, firmé en junio una ley que otorga viviendas que al 30 de junio pasado tuviesen como mínimo un 50% de construidas, exenciones de hasta 5 años en el pago de contribuciones sobre ganancias de capital y sobre propiedad inmueble, además de eximirlas del pago de sellos de rentas internas, comprobantes y derechos de inscripción en el registro de la propiedad. Lo voy a repetir. Desde junio es ley que cualquier proyecto que tiene viviendas construidas al 50%, un mínimo de 50% de construidas, tendrá exenciones de hasta 5 años en el pago de contribuciones sobre ganancias de capital y sobre propiedad inmueble, además de eximirlas del pago de sellos de rentas internas, comprobantes y derechos de inscripción en el registro de la propiedad. Me encanta porque mucha gente bajó y empezó a escribir. Pues eso es ley desde junio. ¿Por qué? Es que hace un año los constructores de hogares me dijeron que necesitaban esas dos iniciativas. La de los 15 millones y la de los arbitrios. Y me fue grato poder decirles que en 6 meses habíamos cumplido. Porque así somos los del campo. Veo gente aquí de San Sebastián del Pepino. Así somos los del campo. Cuando uno promete, uno cumple. Y de esa manera, poco a poco, con iniciativas como esa, conglomeradas,
vamos logrando que el país vaya saliendo del hoyo. Ustedes han visto que yo no dedico mis mensajes a hablar del déficit y de los 1.200 millones que encontramos, o del déficit de carreteras, o las casas acreditadoras, esas cosas. No. ¿Saben por qué? Porque hay una sola manera de arar con surco recto. Algunos de ustedes que hayan visto o han tenido contacto con la agricultura saben que para sembrar uno tiene que hacer el surco recto. ¿Saben cuál es la única manera de arar con surco recto? Mirando para el frente. Te mira para atrás, se tuerce el surco. Por lo tanto, sí hay problemas, somos conscientes de ello, sí tenemos que trabajar mucho más. Hemos logrado que el desempleo sea el más bajo en 5 años. Pero hay mucho más que hacer, no nos contentamos con eso. Pero lo que no podemos hacer, como decía el presidente de la asociación, es ver el futuro con pesimismo. Les voy a dar 2 ejemplos, uno de los Estados Unidos y uno de Puerto Rico. Hace muchos años hubo una recesión en los Estados Unidos, digo otra. Y le preguntaron a un señor de nombre Sam Walton, que tenía una empresa muy exitosa, todavía es una empresa muy exitosa. Era el fundador de Walmart. Le preguntaron que qué creía de la crisis, que cómo le afectaba a su empresa. Y él dijo que la empresa que él dirigía había decidido no formar parte de la crisis. Pues en estos días yo estuve en una actividad donde Bella International celebraba sus 50 años. Y allí estaba Carlos López Lai, el presidente de Bella, boricua. Y utilizó ese ejemplo para decir que sí, es verdad, tenemos un montón de problemas que enfrentar, pero que Bella International decidía no ser parte de los problemas, no ser parte de la crisis. Que está echando para adelante. Pues yo los invito a ustedes a que igual que yo decidamos no ser parte de la crisis. Eso es una decisión que uno toma. Y les voy a decir como lo decía un periodista esta mañana. El pesimismo es igual a los cigarrillos. Mire, se vende bien, se vende caro, envicia y nos mata. El pesimismo es exactamente igual a los cigarrillos. Vende caro, se vende bien, envicia y nos mata. Por lo tanto, no es que yo sea un optimista incurable, debo decir, no es porque sea un optimista incurable, porque lo soy. Es que tenemos que sacar este país adelante. Y saben, las acciones que hemos tomado, las casas acreditadoras las han escuchado, la degradación que se decía inevitable se evitó. ¿Era evitable? Y estamos sacando el país adelante juntos. Por eso, y por decidir no ser parte de la crisis, felicito a la Asociación de Bancos por su consciente y siempre afirmativa gestión a favor del país y por organizar este congreso por 21 años consecutivos. Además de eso, de felicitarles por haberlo hecho, les agradezco que me hayan dejado ser parte de la misma. Muchas gracias.